Buenas tardes. El día de hoy, como tal, empezaremos a hablar del experimento del doctor John Money, pues el cual es un experimento ya bastante conocido porque fue una tragedia en la historia de la psicología y de la ética médica. Como tal, el doctor fue un psicólogo y sexólogo bastante conocido en su tiempo, el cual defendía que la teoría de la identidad de género era una construcción social influenciada por el entorno. Y en sí se le presentó la oportunidad con David Reimer de experimentar, el cual a sus cortos 8 meses de edad sufrió una mutilación genital y pues en sí el doctor, bueno, más que nada los padres llegaron al doctor y desde ahí comenzó el experimento. Como tal empezó en 1966 y en sí como originalmente había sido nombrado como Bruce, sufrió un accidente en una circuncisión y por eso fue la destrucción de su miembro. Ya cuando los papás buscaron ayuda, llegaron al doctor, bueno, como tal el doctor les sugirió que criaran a David como una niña, a sabiendas de que, claro, a los 8 meses, pues no estaba tan, a lo mejor, consciente de que era un niño. Y también, pues también se le hizo fácil decirles a los papás, como tal con el argumento, de que precisamente la identidad de género era un constructo social y lo podían cambiar. Empezaron desde el nombre y le pusieron Brenda, como tal lo empezaron a crear como una niña y también al mismo tiempo él decía que el hecho de que haya sido tan pequeño podría empezar a desarrollar como tal una identidad femenina. Al menos ese fue el argumento que les dio el doctor a los papás, pero con lo que no contaban es que realmente no iba a funcionar, porque ya que a medida de que, en este caso Brenda, iba creciendo, le empezaron a surgir problemas de identidad y de adaptación, bueno, más que nada de adaptación social, que al mismo tiempo también repercutían en ella, porque realmente sentía que, pues como tal, no estaba en su cuerpo. En sí, los papás, el doctor, la intentaron ayudar para que como tal cumpliera con su rol femenino, pero a la larga eh, no funcionó y a los 14 años, como tal, fue informada de la situación, le contaron exactamente todo lo que había pasado y decidió regresar a su nombre, el cual era David. En sí, realmente nunca tuvo una vida normal, ya que pues fue un trauma bastante significativo el hecho de que naciera como niña y luego por un accidente decidieran hacerlo, hacerlo como tal niña y ya después contarle la realidad y volver a cambiar, porque también en el hecho médico pues igual él pues ya estaba en un rol. Como tal, el caso fue un ejemplo de la falta de ética que también en el tiempo había bastante, ya que también en el tiempo del doctor se hicieron bastantes experimentos psicológicos, no solo él, y pues en sí también la falta de sensibilidad. Como tal, el doctor Money también los usó para probar su teoría y desestimó las necesidades psicológicas y emocionales de David, de los papás y de allegados, y pues como tal él seguía defendiéndose la idea de la identidad de género. Ahora sí que, pues en sí el caso plantea profundas cuestiones éticas sobre la intervención médica y los derechos de los pacientes en este caso, en la búsqueda de una identidad de género. Aunque las intenciones son teóricas, pues realmente resultó en una serie de traumatismos emocionales y psicológicos para David y toda su familia. La identidad de género o cualquier decisión sobre el cuerpo de alguien debe de ser completamente decisión propia, que actualmente, claro, ya también mediante todos estos experimentos y demás, como tal ya se acepta más y también pues ya se sabe que sí, en efecto sí es una decisión propia. Ahora sí que pues como tal, por más pequeño que estés o cualquier cosa, ya se sabe que sí repercute y que pues, probablemente no funcione. Pues en sí, las principales normas éticas de psicología básicamente se basan en buscar el bienestar y la protección del individuo, más que nada promover también la integridad profesional.
y tener un adecuado manejo de intervenciones del psicólogo al paciente, siempre asegurando su cuidado y el crecimiento como tal del individuo que pues en sí esté solicitando tu servicio. Y ahora sí que pues como tal en la integridad, siempre se debe de ser sincero y hablar con el paciente con la verdad. Y se debe de ser honesto con el trabajo psicológico, ya que como vimos, pues en este caso fue como tal un engaño y una manipulación. A pesar de que para el doctor realmente no hubieron consecuencias, porque realmente el doctor, pues siguió siendo conocido, no tuvo como tal una consecuencia grave, simplemente para él no funcionó su experimento y ya. Y en sí, pues como dirían la beneficencia y la no malicencia, que pues se sabe que la actividad del psicólogo es proteger y hacer que su paciente tenga un bienestar y pues en sí tiene la obligación de actuar en beneficio al paciente siempre. Luego, el respeto y la dignificación de las personas, pues como tal, ese es un derecho que se aboga por el cuidado integral y físico de los pacientes. Y en sí, pues siempre se debe de respetar su privacidad, la confidencialidad y pues en sí como tal la toma de decisión que el paciente tenga, ya que pues no se le puede obligar a tomar la decisión que tal vez tú como psicólogo quieras o que pues como tal, en ese sentido, este, como tal con el tema de digamos que de la falta de información, pues se aborda un tema bastante complejo que es la identidad de género. En ese tiempo, pues no había suficiente evidencia científica que respaldara su teoría. Pero de igual manera se debe de trabajar conscientemente con prácticas basadas en la evidencia. Como profesional, también se sabe que hay límites en el conocimiento y en las prácticas. Y pues en sí, con el paso de los años, el caso fue expuesto y publicado en los medios de comunicación. Y se sabe que como psicólogo tienes la obligación de proteger la confidencialidad de los pacientes, que en este caso claramente no se cumplió con David ni con su familia. Y claro que en el momento también fueron cuestionados, fueron acusados y demás. Entonces, como tal, esa parte sí se tiene que dejar muy clara, que a la larga siempre va a haber consecuencias. Y pues en sí también, claro, el consentimiento informado, pues se sabe que es un principio ético y es fundamental en la psicología, porque también se sabe que pues no siempre se va a hablar de un tema a lo mejor normal para la sociedad, sino que muchas veces son temas bastante traumáticos. Y pues también se sabe que los padres de David no estaban informados completamente ni del procedimiento, ni de las consecuencias, ni de lo que podía pasar en un futuro, ni cuáles eran sus derechos, ni cuáles eran sus obligaciones, mucho menos sabían que estaban haciendo un experimento tanto ellos como el niño, para el psicólogo. Y al mismo tiempo también fue una imposición, ya que pues en sí el paciente claramente no tenía consentimiento de lo que iba a pasar, de lo que le iban a hacer y demás. Y pues se le implicó la imposición de género sin tener validación por parte de él. Y pues en sí claramente no se cumplió con el respeto hacia el paciente y se llevó a cabo una teoría sin fundamentos para que después se hiciera como tal el experimento. Se sabe que, claro, en este caso hubo demasiadas consecuencias. David sufrió, pues, como tal, mucho trauma y, pues, en sí fue a muchas sesiones terapéuticas, pero como tal, también se sabe que el doctor Moni al hacer estos experimentos, no solo con él, sino también con otros casos, como tal abusaba de sus pacientes. Entonces, al momento en el que también le cuentan la verdad, pues fue como tal algo demasiado fuerte para él, además de que se sabe que intervinieron en él de manera quirúrgica y hormonal. Entonces, al momento de saberlo, realmente pues su decisión fue suicidarse a sus cortos 38 años, que igual al mismo tiempo también sigue siendo un recordatorio sobre la importancia
de la autodeterminación en la identidad de género y el cuidado que se debe de tomar eh, al tomar este tipo de decisiones, porque en su caso fue obligado, pero también se sabe que hay personas que lo han hecho a lo mejor por moda y después se han arrepentido o X cosa, pero este caso también nos ayuda bastante a saber si queremos hacerlo o no, porque en su caso pues como tal fue un suicidio. Las consecuencias también pues para los papás fueron bastante significativas y bastante duraderas, ya que obviamente ellos sabían que le habían hecho daño a su hijo, a pesar de no saber tal vez las consecuencias o de no saber qué es lo que iba a pasar. De igual manera, cuando fueron conscientes de lo que pasó, pues fue horrible para ellos como familia y como papás. Eh, Más que nada se sintieron pues también traicionados y engañados, manipulados por el doctor, por los médicos. Como tal, su mamá sufrió depresión, tuvo demasiada culpa durante muchísimos años, porque claramente no se podía perdonar lo que le había hecho a su hijo mediante, ahora sí que pues confiando como tal en los doctores, pues ella no, pues obviamente no estuvo consciente en ningún momento, ella pensó que era lo mejor para su hijo y pues obviamente lo hizo. Como tal, también su papá pues sufrió también de culpa, de frustración y claramente también su salud mental fue totalmente afectada. Este, También se vieron sometidos cuando se empezó a publicar el caso, a muchísima tensión y dificultad en su vida, realmente tanto personal, social, de muchas maneras. Y pues en sí fue devastador más que nada también para ellos. También el suicidio de su hijo, también fue algo que también no se pudieron perdonar. Cabe resaltar que también el hermano que pues en sí como tal era Brian Reimer, también él se suicidó en 2002 a causa de una sobredosis de barbitúricos, ya que él no pudo soportar el dolor y el remordimiento por la situación de su hermano. Realmente, pues, tal vez, ahora sí que, pues, como tal, él también recibió el golpe de frustración y de culpa, ya que, pues, él también claro, en ningún momento en ese, y mucho menos ellos supieron qué estaba pasando, ya que pues eran demasiadas cosas, o sea, para empezar lo que había pasado, el hecho de que se enteraron de que lo que habían hecho estaba mal, pues fue demasiado fuerte también para su hermano, ya que pues verlo sufrir de esa manera, al punto de suicidarse, pues él también decidió tomar ese camino. El doctor realmente siempre fue considerado una eminencia, lamentablemente, y de hecho recibió muchos premios y honores hasta su muerte en el 2006. Este, Él supo que ese experimento fue un fracaso y que tuvo consecuencias devastadoras para David y su familia, pero también se sabe que el doctor ya había hecho otro tipo de experimentos y que realmente así como culpa, realmente no, porque incluso llegó a abusar de algunos pacientes. Este, Como tal, el caso pues deja interrogantes, ¿no? Sobre los límites de la intervención médica y psicológica, ya que los principios éticos y morales se supone que guían estas disciplinas. Este, pero realmente, ¿hasta qué punto sería ético tomar decisiones drásticas sobre la vida de un individuo sin su consentimiento? En este caso que fue el niño, como tal, el doctor ignoró completamente el principio al presionar a los padres de David sabiendo que se encontraban en una situación donde no iban a soportar la presión, ni muchísimo menos lo que se veía venir, ¿no? Que claramente el doctor lo sabía, el doctor sabía lo que iba a pasar, porque al final era un experimento y él sabía los pros y las contras y de todas maneras decidió presionarlos y realmente sí los manipuló para que dieran el sí más que nada, porque ellos aceptaron una intervención experimental sin teorías comprobadas. Eh, y realmente al final del día el que sufrió todo fue el niño. Entonces, realmente, pues
es donde se hace la pregunta de que no debió de haber priorizado el bienestar del niño y el derecho a la autodeterminación por encima de sus intereses científicos como doctor. Como tal se sabe que ya lo hablamos, el principio de la no maleficencia, la cual obliga a los profesionales a que evites el daño a tu paciente. Realmente este caso fue demasiado perjudicial y realmente el principio de la no maleficencia al doctor no le interesó. Él lo que le interesaba más que nada era su teoría y punto. Que claro, obviamente demostró que la ausencia de principios éticos y morales se puede llevar a resultados bastante traumáticos e irreversibles, que en este caso, pues claro, o sea, realmente no se le iba a poder ayudar, porque aunque se le intentara ayudar, como tal el golpe de emociones y el golpe de todo hacia el paciente fue demasiado fuerte y pues la verdad con bastante razón. De igual manera, pues como tal el caso nos recuerda que la identidad de género no se puede manipular. eh, y pues se sabe que ahorita se sabe que ya hay consecuencias reales y devastadoras. Como tal, esta historia también nos invita a reflexionar sobre la necesidad de un marco ético que proteja a los más vulnerables de intervenciones no consensuadas y nos lleva a cuestionar si en algunos casos la ciencia ha antepuesto sus intereses sobre los derechos humanos básicos, que también se sabe que también se ha hecho con animales y demás. Este, pero pues sí nos lleva a cuestionarnos bastante tanto como seres humanos, como psicólogos, como personas y pues como tal la muerte de David en 2004 pues fue el resultado de un proceso fallido que afectó pues profundamente a su identidad, su vida y también nos mostró que el respeto por la dignidad y la autonomía del ser humano siempre debe de prevalecer sobre cualquier interés científico, porque pues tampoco se trata de estar como tal haciendo daño por solo cumplir teorías. Entonces, pues sí, como tal el caso nos ayudó bastante también a entender algunas cosas, pero se sabe que no fueron las maneras. Y en sí, pues como tal este caso lo presentamos en equipo. Este, como tal fue Kenia Montserrat Castro Rodríguez, su servidora Elizabeth Gallardo Tolentino, Alejandro Magaña Domínguez y Alicia Gabriela Vidal González. Muchas gracias.